¿Qué es un selector de velocidades? Este concepto quizás ya nos parezca familiar, al fin y al cabo convivimos con ellos constantemente. ¿O acaso el acelerador de cualquier automóvil no es un selector de velocidades? Si por ejemplo queremos ir 80 km por hora, simplemente regulamos por nuestros medios la presión que ejercemos sobre él y paramos al haber llegado. Hoy en día podemos incluso fijar la velocidad de manera exacta en cualquier punto con la implementación de la velocidad crucero. Sin embargo, el selector de velocidades del que queremos hablar en este video no funciona exactamente así. No se trata de algo que nos permite seleccionar a qué velocidad queremos que se mueva determinada cosa, sino que es algo que nos permite seleccionar de entre todo un conjunto a las cosas que se muevan a determinada velocidad. Ahora, volviendo con los autos. Este selector de velocidades no nos permite que nuestro auto vaya 80 km por hora, sino lo que nos permite es seleccionar a los que estén circulando 80 km por hora casualmente de entre todos los autos que estén circulando. Por lo que sería correcto decir, en vez de selector de velocidades, selector de cosas que van a determinadas velocidades. Pero seamos sinceros, el nombre dicho así pierde su esencia. Pero ahora bien, ¿cómo funciona un selector de velocidades? ¿De qué concepto físico se vale? Teniendo en cuenta lo que venimos aprendiendo este año, para poder llevar a cabo esto nos aprovechamos tanto del campo eléctrico como del magnético. Lo que vamos a intentar hacer es que sus respectivas fuerzas asociadas actúen en la misma dirección pero en sentidos opuestos, para que su accionar neto sobre lo que queremos estudiar sea nulo. Pero claramente lo importante viene a la hora de determinar sus intensidades. Para esto hay que tener en cuenta las ecuaciones asociadas tanto del campo eléctrico como del magnético. Para el campo eléctrico la ecuación es E es igual a F sobre Q, y para el campo magnético nos queda que B es igual a F sobre Q por B, donde B es la velocidad de la partícula. Cabe aclarar que esta última ecuación del campo magnético es válida siempre y cuando la velocidad de la partícula sea perpendicular al campo, si no, no. De esta forma, las respectivas fuerzas van a ser F es igual a E por Q para el campo eléctrico y F es igual a B por Q por la velocidad para el campo magnético. Como ya dijimos antes, vamos a buscar que las magnitudes sean iguales, por lo que si igualamos nos queda E por Q es igual a B por Q por la velocidad. Y así vemos que para partículas con cierta carga podemos jugar con las intensidades de los respectivos campos para quedarnos con la que tenga cierta velocidad, que será la que determine que ambas fuerzas tengan módulos equivalentes. Si asignamos valores a la intensidad del campo eléctrico y a la intensidad del campo magnético, con la carga de la partícula siendo una constante, podemos ver que la velocidad de la partícula es el factor que determina que esta igualdad se cumpla. Y bueno, gente, acá estamos finalmente con el simulador del selector de velocidades, porque nada, estuvimos hablando mucho acerca de qué es, cómo funciona, pero nos falta lo más importante, que es verlo, ¿no? Básicamente. No pudimos usar el que nos recomendaba el colegio porque, bueno, usa Flash Player, es un complemento que Google ya no acepta, pero no pasa nada porque encontramos este en línea, que aunque está en inglés y es un poco feo, nos sirve porque tiene los elementos que necesitamos, básicamente. Así que no perdamos más tiempo y vayamos directamente a reconocer las diferentes cosas que fuimos mencionando. ¿Qué tenemos acá? Lo primero que reconocemos son las placas cargadas eléctricamente. La placa roja es la que está cargada positivamente y la azul es la que está cargada negativamente. No está representado ni el campo eléctrico ni el campo magnético acá, porque bueno, esa es una falla del programa, no lo representa. Pero no hay problema porque yo les comento cómo están. El campo eléctrico sale desde la placa roja y va hacia la placa azul, porque recordemos que se mide con una partícula cargada positivamente como referencia, ¿no? Entonces es normal que se vea repelida por la placa roja y se vea atraída por la placa azul, ¿no? Básicamente. Entonces eso, el campo eléctrico es un vector que va desde la placa roja hacia la placa azul. Y con esto ya entonces sabemos hacia dónde iría también la fuerza eléctrica, porque recordemos que va hacia el mismo lugar que el campo. Entonces la fuerza eléctrica también iría desde la placa roja hasta la placa azul. Eso siempre y cuando nuestra partícula esté cargada positivamente igual. Como vemos, este es el caso, tiene una carga de 1 coulomb. Si fuera de menos 1 coulomb, por ejemplo, sería la inversa, ¿no? La fuerza iría a la inversa del campo. Perfecto, ya entonces sabemos hacia dónde iría la fuerza eléctrica y sabemos dónde estaría el campo eléctrico. Ahora, tratemos el tema del campo magnético, que es un poco más, no complicado, pero es un poco más rebuscado capaz. Ahora mismo no tiene valor, pero vamos a darle un valor de menos 0,5, que era por acá. No se ve porque el programa no lo representa, este también es una falla, pero créanme, esto es menos 0,5 de campo. Si quieren pueden comparar con la flechita de arriba, que el campo eléctrico está en menos 0,5, bueno, también está en menos 0,5 el magnético. Bien, ¿qué nos dice esto? Menos 0,5 en el eje Z, eso significa que está metiéndose en la pantalla el campo magnético, ¿no? Está yendo hacia adentro de la pantalla. Si estuviera representado, entonces veríamos una cruz, porque para representar el campo magnético se usa algo como si estuviéramos hablando de una flecha, ¿no? Si vemos un puntito,
como si estuviéramos viendo la punta de la flecha, significa que el campo magnético está saliendo de la pantalla, ¿no? Porque justamente la flecha está viniendo hacia nosotros, está saliendo de la pantalla. Si vemos una cruz, significa que el campo magnético está entrando a la pantalla, porque vemos la cola de la flecha, que es como una cruz, justamente, ¿no? Así que ahora mismo veríamos una cola, porque está yendo hacia adentro de la pantalla. Pero para saber hacia dónde iría la fuerza asociada al campo magnético es un poco distinto, porque recordemos que no va en la misma dirección que el campo, sino que tenemos que usar la regla de la mano derecha, que nos dice lo siguiente: con el anular o el medio, yo voy a usar el dedo medio porque es un poco más, tiene más movilidad básicamente, apuntamos hacia donde va el campo, ¿no? El campo va hacia dentro de la pantalla, así que apuntamos hacia ahí. Con el dedo índice apuntamos hacia donde iría la velocidad de nuestra partícula, que en este caso va hacia allá. Es decir, que con el índice apuntamos hacia allá. Y el dedo gordo nos queda marcando hacia dónde iría la fuerza magnética, que ahora mismo sería hacia arriba, es decir, iría hacia la placa roja. Perfecto, ya tenemos lo que queremos. Las fuerzas en la misma dirección, pero en opuesto sentido, porque la fuerza magnética iría hacia arriba y la fuerza eléctrica iría hacia abajo. Ahora, equilibremos las magnitudes para ver cómo funciona esto, básicamente, ¿no? Bien, recordemos que la ecuación de la fuerza eléctrica es la fuerza es igual a la intensidad del campo por la carga. Ahora mismo el campo está en menos 0,5, yo le voy a dar un valor de menos 1 y la carga está en 1, es decir que la resultante sería menos 1. Y para el campo magnético tenemos un valor de menos 0,5, recordamos que la ecuación es fuerza magnética es igual a la carga por la intensidad de campo por la velocidad, es decir, tenemos una intensidad de campo de menos 0,5, una carga de 1, es decir, tenemos menos 0,5 y una velocidad de 2, es decir, menos 1 también. Perfecto, tenemos las magnitudes equilibradas. Le damos a play y la partícula no tendría que moverse, tendría que seguir su camino en línea recta. A ver si pasa. ¡Vamos! Bien, funcionó. Bien, ¿qué vemos acá? Básicamente, este es el vector de la fuerza eléctrica, el vector que está en violetita, que básicamente apunta hacia abajo, hacia donde dije al principio, ¿no? Hacia la placa cargada negativamente. Este que está en azul es el vector vinculado a la fuerza magnética, que apunta hacia arriba como descubrimos antes, ¿no? Como vemos, tienen igual módulo, ¿no? Que es básicamente lo que comprobamos hace un ratito cuando vimos lo de las ecuaciones y las multiplicaciones esas que teníamos que hacer, no sé qué, bla, bla. Y este vector que está en negro es el vector de la velocidad, que como dije apunta hacia allá, es decir, la partícula está yendo en línea recta hacia la derecha, básicamente. Bien. Perfecto. Ya entonces vimos cómo funciona esto. Ahora bien, ¿qué pasa con las partículas que tienen otra velocidad? Porque sí, selector de velocidades, pero ¿qué pasa con las que tienen otra velocidad? Porque a veces tenemos la duda, ¿no? ¿Qué les ocurre? ¿Por qué no son seleccionadas? ¿Por qué no siguen en línea recta? Bueno, juguemos un poquitito. Dejamos todo como estaba antes, pero le damos una velocidad de 3. Intentamos predecir qué pasaría. Como recordamos, para calcular la fuerza magnética es la intensidad del campo por la carga por la velocidad. Ahora mismo entonces, intensidad de campo menos 0,5. Por la carga 1, menos 0,5. Por la velocidad 3, menos 1,5. Es decir que la intensidad de la fuerza magnética actualmente es más grande que la intensidad de la fuerza eléctrica. Es decir que la partícula se tendría que ir hacia la placa positiva. Pero no por la fuerza eléctrica, porque por la fuerza eléctrica no tendría que ir hacia ahí, tendría que ir hacia el lado contrario, justamente se ve repelida por la placa positiva. Pero la fuerza magnética es más grande y como recordamos antes nos dimos cuenta de que apunta hacia arriba, entonces tendría que desviarse hacia arriba, es decir, no seguiría en línea recta. Miren, ¿ven? Es muy sutil porque la velocidad es muy pequeña, una diferencia de 0,5 en la que hay entre ambas magnitudes, pero se nota que hizo como más una curvita, pero aumentemos más la velocidad, ya que estamos 5, a ver, ahí se nota un poquito más, no sé si nota un poquito más o un poquito menos, capaz porque va muy rápido. 4, a ver, bueno, sí, ahí se empieza a notar un poquito más, pero si no también lo que podemos hacer es bajar un poquito el campo eléctrico y ahora sí se va a notar mucho más pronunciadamente, ahí va, perfecto. Y nada, como vemos, se desvía la partícula, o sea, no sigue en línea recta. ¿Y qué pasaría si al contrario dejamos esto en 1 y bajamos la velocidad? ¿Qué pasaría? La fuerza eléctrica le ganaría a la fuerza magnética, es decir, se iría hacia la placa cargada negativamente, es decir, hacia la placa azul la partícula. Veamos. Estaba un poquito más lento. Pero como vemos, efectivamente es lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas partículas no siguen un rumbo normal, es decir, se cambian de dirección, básicamente. Y por eso no son seleccionadas, porque no tienen la velocidad adecuada como para no verse alteradas por ninguno de los dos campos. Así que bueno, nada.
Espero que les haya gustado esta simulación, espero que hayan entendido qué es un selector de velocidades. Cuando vean el video acerca del espectrómetro de masas, probablemente entiendan más para qué sirve esto, porque acá lo ves y es tipo, ¿pero para qué quiero elegir esta partícula? Bueno, capaz no se ve muy bien acá para qué lo necesitamos, pero es muy útil porque justamente nos permite filtrar partículas. Filtrar partículas, eso es increíblemente potente. Encima, filtrar partículas de las cuales conocemos su velocidad. Eso muy importante también en física, la velocidad es un concepto importantísimo. Así que nada, después vean el video acerca del espectrómetro de masas y probablemente entiendan mucho más acerca de por qué es importante un selector de velocidades. Yo los vuelvo a ver cuando nos junte el destino. Chao, chao.